En menos de 2 meses vence el programa, esta ley de promoción de biocombustibles en la Argentina, y es por ello la importancia de darle difusión a este tema. Y hablaremos puntualmente con Fernando Vilela. Él es el director del programa de bioeconomía de la FAUBA y nos va a comentar sobre la importancia de la ley de biocombustibles y cuáles son puntualmente las cuestiones que desfavorecerían que no esté más en vigencia. Bueno, muchas gracias por la invitación a hablar de estos temas. Bueno, efectivamente, se cumplen 15 años de la ley. Esa ley fue aprobada en aquel momento, en el 2006, con un proyecto que venía del Ejecutivo, del presidente Kirchner en aquel momento, del jefe de gabinete Alberto Fernández, el actual presidente, y que reunió una mayoría muy significativa, ¿no? Fue una aprobación por toda la gran parte de la dirigencia de aquel momento. Esa ley con modificaciones, fue cambiando la tasa de corte, pero fue avanzando durante todos estos años con resultados que nos parecen muy interesantes, ¿no? Por un lado, se le agrega valor a un producto como puede ser el aceite de soja. Argentina es el principal exportador de este aceite, que compite con el aceite de palma, que viene del sudeste asiático, y al darle una utilización adicional a este aceite para transformarlo en biodiesel, lo que genera también es un mercado y hace que los precios de este producto tan importante para la economía argentina se mantengan en mejores condiciones. Por otro lado, se desarrolló la industria del etanol, que a partir de dos sustratos, caña de azúcar, que era lo tradicional para obtener alcohol para usos menores, y el maíz, ¿sí? En este momento, el gasoil tiene el 10% de biodiesel incorporado y las naftas tienen el 12% de etanol, proveniente la mitad de maíz y la mitad de caña de azúcar. Este es el contexto. Para lograr esto hubo significativas inversiones en plantas de procesos que han colocado en cierta vanguardia a la Argentina al menos es uno de los principales exportadores de biodiesel, el productor, a partir de su industria de soja, tal como mencioné, pero además a ellos se le han agregado otros productos. Un subproducto de la elaboración del biodiesel es el glicerol, la base de la glicerina, que Argentina ha desarrollado una de calidad farmacéutica y es el principal jugador exportador de este producto. Cuando nosotros usamos un alcohol en gel, el gel es la glicerina, ¿sí? Y el alcohol es etanol, que proviene del otro rubro de los bios que estamos hablando. O sea que tenemos, por un lado, los productos principales y, por otro lado, otros productos adicionales. En el caso del etanol, por ejemplo, del maíz, una vez que se realizó la fermentación del azúcar de la semilla, lo que queda es un residuo que se llama burlanda, que es un alimento muy bueno para el ganado vacuno, que entonces forma parte de una red productiva adicional de productos de alta demanda para Argentina. En el proceso de la fermentación, además, se libera dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono se captura y se utiliza para la industria de las bebidas gaseosas. Ese gas que tienen las bebidas gaseosas, dióxido de carbono, que antes se obtenía a partir de petróleo. Entonces, estamos hablando de algunos rubros que a partir de los biocombustibles se han generado en forma adicional con ventajas de generar valor, ¿no? Cuando hablamos de agregar valor es esto, ¿no? Es hacer productos cada vez más caros a partir de unos mismos básicos. ¿Qué cuestiones regula la ley y cuáles serían estas desventajas de que no esté más vigente? Si no desaparece la ley, desaparece el mandato de corte, ¿no? Que es este porcentaje que deben incluir las naftas, ¿no? Un elemento central para tener en consideración es que desde el punto de vista ambiental, estos productos de base biológica son sustentables.
y la huella de carbono que generan es muy baja. Sin embargo, cuando quemamos petróleo, esto es al revés. Entonces, buena parte del cambio climático que está sufriendo el mundo, y como consecuencia de ello, a veces se generan desequilibrios biológicos, y algunos sostienen que, por ejemplo, del COVID tiene que ver con esto, tiene que ver justamente con el uso masivo de hidrocarburos, que son fotosíntesis, pero de hace millones de años, que están acumuladas en la Tierra y que al usarlos se liberan al ambiente, generando lo que se llama efecto invernadero. Esto es que la Tierra deja de perder temperatura durante la noche y va progresivamente estando más cálido el clima, ¿no es cierto? Esto que llamamos cambio climático, que es un aumento de la temperatura, tiene múltiples efectos, casi todos ellos negativos. Entonces, cuando hablamos de utilización de biocombustibles, entonces estamos hablando de productos más amigables con el ambiente. Por otro lado, Argentina firmó los acuerdos de París, que tienen que ver con el cambio climático, y uno de los rasgos que le permitían poder ir cumpliendo con esos acuerdos tenía que ver justamente con la utilización de estos bios en las mezclas con el petróleo. Entonces, no solamente se van a afectar las pymes que han hecho las inversiones estos años, no solamente se va a dejar de agregar valor a productos como los granos que producimos muy eficientemente, sino que además se va a atentar contra el ambiente. Y por otro lado, se va a tener que importar más cantidad de productos derivados del petróleo, que Argentina no se autoabastece en algunos de estos rubros. Entonces, no hay una explicación razonable que haga que nosotros abandonemos esta política y no la reemplacemos por nada, ¿no es cierto? Si esta ley dentro de menos de 2 meses se cae, no hay ningún resguardo legal, normativo, que permita a la industria funcionar. Con lo cual, ganarán las grandes empresas petroleras globales y perderán las pymes agroindustriales de Argentina. Bueno, y por último, Fernando, me gustaría saber cuál es la situación actual de los biocombustibles, ya que en un momento se dejó de producir y muchas plantas cerraron por el gran aumento del maíz y se dejaron de hacer todas estas producciones circulares, como bien se decía. Y por otro lado, ¿qué posibilidades de producir más y mejor a futuro tenemos si se implementan nuevas políticas públicas? Bueno, a diciembre del año pasado, el incremento de los biocombustibles fue sustantivamente menor que el incremento del petróleo en el periodo que duró la ley. O sea, el argumento de que los biocombustibles aumentan el precio es falso. O sea, los biocombustibles hasta diciembre pasado habían crecido alrededor del etanol 28% menos que el precio de la nafta en el mismo periodo de los 15 años. Ahora, esto también tiene que ver con esto que estás mencionando, ¿cierto? Durante todo el año pasado, con la crisis de utilización de todo tipo de combustibles, porque, bueno, no funcionaban los vehículos, etcétera, eso fue a nivel global, cayó la demanda de este tipo de productos, pero por otro lado, el precio de los biocombustibles que regula el Estado Nacional no se había adecuado a los costos, tal como dice la normativa. Entonces hubo muchos meses donde las empresas trabajaban a pérdida y las más chicas tuvieron que cerrar, a veces temporariamente, a veces definitivamente, y el resto cerraron también porque iban a una situación de quiebra, ¿no? Entonces eso se empezó a acomodar en el mes de enero con una nueva reconfiguración que todavía no es no alcanza las pretensiones, pero por lo menos hubo una voluntad y un ejercicio de cambio, pero que ahora en mayo se interrumpiría si efectivamente no hay una prórroga. Recordemos que el año pasado, en el mes de octubre, el Senado de la Nación hizo casi por unanimidad una votación de prorrogar por un par de años la ley actual, mientras se establece una nueva ley de fondo del tema.
cosa que está bien, me parece que la anterior tiene cosas que modificar y mejorar. Ahora, en la última sesión de diputados, de ordinarias del año pasado, había muchos temas conflictivos y el presidente de la Cámara, Sergio Massa, pidió que este tema no se tratara porque lo iba a incluir, se iba a incluir en las extraordinarias del verano y él comprometía eso. La verdad que no se cumplió esto, nunca apareció en extraordinarias, y ahora en este momento hay algunos sectores políticos que han planteado la necesidad de una reunión extraordinaria para tratar específicamente este tema. Bueno, eso está por verse, hay bastantes presiones, y eso es transversal a los bloques, no es solamente de la oposición, sino que también hay muchos diputados oficialistas o que acompañan el oficialismo de las provincias que están afectadas por este tema, ¿no? Estamos hablando de Córdoba, de Santa Fe, de Tucumán, etcétera, ¿no? Las provincias que tienen un sustrato agroindustrial y que esta falta de continuidad generaría perturbaciones hacia el interior de esas provincias. Muchas gracias, Fernando, y bueno, guardaremos cualquier novedad que surja respecto de la ley de biocombustibles, que esperamos que sea favorable, por supuesto, para todos los productores de nuestro país.